Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa, que hoy tratará sobre las metodologías para la medición de los costos administrativos de los trámites. Realmente es un placer para nosotros que nos puedan acompañar. Este día, las palabras de bienvenida estarán a cargo del licenciado Alexis Rivera, quien es nuestro jefe administrativo. Muy buenos días y adelante, licenciado Rivera, por favor. Buen día, estimado Julio, colegas. Solo me confirma, por favor, Julio, si tenemos audio correcto. Perfecto, licenciado. Adelante, por favor. Gracias. Vamos a tratar de mandar imagen. Ahí está. Muy buenos días a todos, a todas, por estar en este espacio virtual de este día. Bienvenidos sean. Permítanme expresarles un aviso de que nuestra directora ejecutiva se disculpa por no poder estar en esta jornada de inicio, por tener otra actividad que le surgió en último momento. Estos son espacios donde nuestra directora siempre le gusta estar, nos impulsa a estar, porque sabemos que este momento de compartir conocimientos, de consultas, experiencias, son los que realmente abonan a que realicemos cada día un mejor trabajo. Esta mañana, en esta jornada, lo que se abordará es una temática que no es una herramienta de mejora regulatoria por sí misma. Como ustedes recordarán, tenemos talleres, eventos en donde atendemos específicamente las herramientas que la ley establece, como la agenda regulatoria, los planes de mejora regulatoria, las evaluaciones de impacto regulatorio, así como el Registro Nacional de Trámites. Pero no nos quedamos en eso, solamente en eso desde el OMR, sino que se plantean aquellas formas y aquellos elementos que pueden ser de valor para la administración pública y que nos permitan hacer un mejor trabajo en la aplicación de las herramientas. Tal es el caso, por ejemplo, de la herramienta tecnológica SIMejora, que ha sido desarrollada y está puesta a disposición para la implementación de las herramientas, para obtener un apoyo tecnológico para la aplicación de las herramientas que la ley establece. Este es el caso con estas metodologías que se han trabajado, se han diseñado, se han tomado experiencias, bibliografía, otros elementos teóricos que existen, con el objetivo de proveerles a ustedes, nuestros colegas de la administración pública, un elemento más que permita desarrollar un trabajo con una metodología, con un paso a paso, con una forma guiada de realizar un trabajo que sabemos que es complejo, que es muy minucioso, que es muy delicado. Entonces, ese es el objetivo de haber desarrollado y compartir esta metodología. Es un esfuerzo humildemente interno que ha hecho el equipo, que ha colaborado y que se los ponemos a disposición y tratamos de explicar cómo es su uso. Sean bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Este es un momento en donde debemos de aprovechar, hacer las preguntas, las consultas. Probablemente algunos ya tengan alguna metodología o algún conocimiento de cómo realizar estas mediciones de los costos administrativos que generan los trámites en nuestras instituciones. Algunos otros no los tendrán, entonces, pero entre todos podemos generar, como les digo, consultas, las experiencias que tenemos, y nuestro equipo siempre está, pero más que dispuesto para aprender en la medida que también respondemos sus consultas. Vemos que tenemos más de 70 participantes, eso a nosotros nos enorgullece siempre, ¿verdad?, que tengamos la participación, y sobre todo que estamos a las puertas, ¿verdad?, de un periodo vacacional en la administración pública, con muchos pendientes probablemente, con muchas actividades aún por realizar, así que muchísimas gracias a todas y a todos. Esta jornada va a ser liderada por la Gerencia de Evaluación de Impacto Regulatorio y Simplificación Administrativa, que está siendo representada, muy bien representada por mis colegas, mis compañeros, el ingeniero Diego Rivas y el ingeniero José Llobet, que va a estar también apoyándolo en algún momento para darle fluidez a esta jornada. Vamos a hacer unas cuestiones protocolares que nosotros ya tenemos y muchos de ustedes conocerán, ¿verdad? Uno es pedirles
en su favor y si tienen la capacidad tecnológicamente de abrir su cámara, de abrir su camarita para que podamos realizar un registro de esta participación, de esta jornada, dejar en evidencia de que estamos realizando este trabajo. Es un trabajo articulado el que hacemos, ¿verdad? Veo algunas caritas conocidas ahí, un gusto verlos y saludarlos. Francisco, un gusto. Siempre es un gusto estar acá. Pocas veces lo hacemos así masivamente de forma presencial, pero siempre es un gusto estar en estos eventos virtuales aquí compartiendo, ¿verdad? Como les decía, mi compañero Julio va a ir haciendo unas tomas de registro de los participantes para publicación en nuestras redes, de nuestros registros, nuestros informes, que es la mecánica de trabajo que nosotros aquí procuramos tener. Y aprovecho para hacer también otros anuncios que ya ustedes conocerán muy bien. Nos dice Ana Patricia que se disculpa, no hay problema, Patricia, lo que puedan, perfecto. Les decía, va a estar colocado también un vínculo en el chat de esta reunión. Ahí va a estar ese vínculo para que podamos ingresar y podamos registrar nuestra información y nuestros contactos. ¿Por qué es importante esto? Por varias razones. La primera es, nuevamente, dejar evidenciado nuestra participación. Así nosotros también tenemos sus contactos. Pero también esto es de doble vía. Con esa información nosotros les hacemos llegar todo el material de lo que acá se discute, el video, y quedamos en comunicación. Así que muy, muy importante para nosotros por el registro y también para ustedes para tener acceso a la información y a los materiales que aquí se han conversado y discutido, posiblemente verificar alguna pregunta y la respuesta brindada durante el desarrollo del taller. Entonces, eso es muy, muy importante. Tú nos vas avisando, mi estimadísimo Julio, cuando ya tengamos el registro efectuado. Perfecto, nos dicen que no tienen cámara, pero tienen todo el interés. Qué bien, que así sea. Licenciado Rivera, le comento que ya hemos logrado capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos, estimado Diego, estimado José, son todos suyos, así que adelante, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Un gusto a todos. Solamente me voy a conectar, compartir pantalla. Audio, Diego. ¿Me escuchan? Se te escucha un poco lejos. Ok. Denme un segundo. Voy a apagar la camarita para que se me esté trabando. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Les agradezco por su agenda, por su disponibilidad, por los que siempre nos acompañan en todas las sesiones de jueves. Por favor, siéntanse libres de hacer consultas y preguntas. La idea es que estos talleres pues sean un poquito más interactivos. Si hay preguntas más profundas o algo más serio que podamos discutir, podemos con gusto agendar en otra ocasión y en otro horario. Pero sí se les hace atenta solicitud de que si gustan participar y dar su opinión, dar una sugerencia o dar alguna observación de la temática que vamos a ver, son bienvenidos y por favor tómese la libertad de abrir el micrófono o de escribir su preguntita en el chat. El tema de hoy, retomando las palabras del licenciado Alexis, la metodología de costeo o las metodologías de costeo vienen a fortificar la aplicación de las ya conocidas 4 herramientas de la mejora regulatoria, las 4 herramientas que están contempladas en la ley. Entonces, lo que nos permite y lo que queremos impulsar es que se tomen decisiones basadas en evidencias. Entonces, cuando hablamos de evidencias, significa que necesitamos datos duros, concretos, información concreta para poder saber el impacto que tiene una regulación sobre sus regulados.
Lo que buscan estas metodologías en esencia es reducir las cargas administrativas. Dentro de los conceptos de mejora regulatoria, incluso en los glosarios de la OCDE, se encuentran alojados todos estos conceptos y terminologías de costeo. El concepto de costeo es bastante amplio. Nos vamos a concentrar ahora en un subconcepto, le denominaría, que se llaman cargas administrativas. En primer lugar, solo quiero traerlos desde lo macro a lo micro, expresarles, por ejemplo, cómo se relaciona esta metodología con todo el tema y los fines de la presente ley de mejora regulatoria. Y, por ejemplo, en el artículo 4 de la ley de mejora regulatoria, en su literal G, se nos expresa que uno de los grandes objetivos y fines es que se simplifiquen trámites y procedimientos con el fin de hacerlos más efectivos y que generen menores costos. Entonces, desde ahí ya en la ley tenemos la primera palabra clave que se llama costos. Y por eso es que hemos traído y estamos introduciendo el proceso de introducir esta metodología dentro de cada una de las instituciones, porque queremos que sea un criterio fundamental y crucial a la hora de simplificar trámites. En esencia, lo que nos ayuda es a priorizar acciones de simplificación, porque dicho en general y en frío, lo que nos indica es cuáles son los trámites más caros y cuáles son los trámites más baratos para la sociedad o para las empresas. Esta metodología también viene a reforzar la aplicación de un principio de mejora regulatoria, el de efectividad. Y se lo voy a leer tal cual puntualmente como está en la ley de mejora regulatoria. La efectividad implica exigir solo la información indispensable para alcanzar el objeto del trámite en el menor tiempo e imponiendo los menores costos posibles. Entonces, de parte de este organismo, siempre estamos impulsándolos, motivándolos en primera instancia pues a nuestros contactos como denominados los enlaces y comisionados de mejora regulatoria para que nos permitan llegar a todas las unidades técnicas y que podamos pues completar, digamos, este ciclo de formación académica, podemos decirlo. Y así cubrimos tanto las personas que nos apoyan como puntos focales para hacer los trabajos conjuntos con las instituciones, como también pues todos los equipos técnicos y las áreas técnicas y jurídicas que tienen que ver con la resolución de trámites. Si tomamos algunas palabras claves de este principio de efectividad, hablamos de tiempo, hablamos de costos, hablamos de objeto y objetivo de un trámite, hablamos de información indispensable. Y justamente sobre estas palabras clave gira la aplicación de estas metodologías, porque estas metodologías, se los traduzco, son calculadoras, son fórmulas que nos permiten cuantificar costos. Entonces, esta fórmula, que ya lo vamos a ver en detalle, contempla estos factores: tiempo, costo, número de veces, entre otros elementos como frecuencia también. Como mencionaba, la metodología de costeo, pues alcanza su mayor beneficio a la hora de aplicarla cuando la combinamos con alguna de las herramientas que ya conocemos. Y si para ejemplificar este tema es, por ejemplo, para aquellos que ya tenemos trámites inscritos en el Registro Nacional de Trámites, puede ser un buen ejercicio calcular los costos administrativos que está generando ese trámite. Incluso no necesariamente tienen que estar inscritos y se pueden hacer ejercicios sobre trámites que estén en proceso de inscripción. Incluso en la evaluación de impacto regulatorio se puede hacer uso de esta metodología. Hoy ustedes sabrán, pues para los que siempre nos acompañan y para los que aplican ya la herramienta de la evaluación de impacto regulatorio, hasta cierto punto hay una
valoración cualitativa. Y como estamos queriendo empujar a la administración pública, empujar en buen sentido, incentivarlos a que hagamos el análisis cuantitativo, pues este ya es un punto de partida para hacerlo. Solo a modo de resumen, recordemos que la Ley de Mejora Regulatoria habla de trámites y de regulaciones. Para mejorar trámites, recordemos que tenemos el Registro Nacional de Trámites y tenemos los planes de mejora regulatoria. Y para mejorar las regulaciones, pues aplicamos la agenda regulatoria y las evaluaciones de impacto regulatorio. Les introduzco la visión de nuestra directora ejecutiva en cuanto al ecosistema del trámite. Este diagrama, pues, simplifica la forma en que se atienden los trámites en la administración pública, que se atiende la mejora de los trámites en la administración pública. Entonces se han identificado 14 elementos esenciales que permiten optimizar trámites. Esta visión tiene un análisis integral de todos los trámites que están hoy por hoy inscritos en el registro de trámites con el OMR y otros que están en proceso. Toma en cuenta diferentes perspectivas. Toma conceptos, aplica principios de mejora regulatoria que tienen que ver con la necesidad, con la simplicidad, con la seguridad jurídica, la digitalización y otros elementos importantes para mejorar la actuación de la administración pública. En fin, todos estos esfuerzos lo que buscan es que las instituciones aseguren beneficios, aseguren que sus actuaciones generen mayores beneficios que costos. Les voy a presentar rápidamente y de forma ejecutiva cada una de las aristas, solo para que nos podamos ubicar exactamente en cuál arista vamos a desarrollar en el taller de este día. Todo comienza con la identificación de la competencia de las instituciones o de las autoridades. Hay un análisis legal que se hace para determinar el origen y la competencia que tienen las instituciones para administrar sus trámites o para ser dueños de sus trámites, para estar seguros de que cada quien actúa dentro del ámbito que se le ha habilitado sus respectivas leyes y otras leyes de aplicación general. Sumado a esto, tenemos la creación de capacitaciones, de capacidades, a través de capacitaciones y eventos formativos y talleres para cada una de las instituciones. Recordarles que el plan de capacitación se comunica trimestralmente y hay capacitaciones masivas y hay capacitaciones individuales, dependiendo de la necesidad y la demanda de las instituciones públicas. Pero es fundamental que mantengamos estas actividades formativas porque el día de mañana pues nos facilita eliminar dudas, responder preguntas, asegurarnos de que estamos haciendo bien las tareas y además nos mantiene al día con todo el contenido que estamos nosotros promoviendo. Cuando se han identificado competencias y tenemos claro cuál es la lista de trámites que cumplen con nuestra definición de trámite y están relacionados con nuestro objeto de ley, pues comienza una tarea titánica de captura de datos e información de los trámites en la plataforma de SIMejora. Ya muchos vivieron, algunos lo siguen viviendo, esta gran travesía de captura de datos y armado de fichas en el sistema. Eventualmente llegamos a una parte de diagnóstico del trámite, en donde se hace una evaluación preliminar del trámite, tanto de forma y fondo. Acuérdense que el tema, aquí comienza a desarrollarse el tema del Registro Nacional de Trámites, el cual se construye en base al principio de legalidad. Así que se aplican criterios legales que están fundamentados en la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria, la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas. Posteriormente, se activa una quinta etapa que tiene que ver ya con la verificación y evaluación de la base legal del trámite. Entonces aquí sí comienzan los estudios granulares por elemento de trámite, por trámite y por modalidad.
De forma seguida, en la sexta arista se hace una verificación y evaluación más exhaustiva de la base legal, ya más específica de cada uno de los elementos y requisitos de los trámites. Y aquí, pues, cuando mencionamos de requisitos, no está de más mencionarles que uno de los criterios fundamentales que se aplican es el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, progresivamente vamos queriendo cumplir el 100% de ese artículo tan impactante, porque eso sí, ese artículo 4 provoca cambios en la exigencia de requisitos y documentos en los trámites. Tenemos también un mandato en el que se nos ha encaminado también la verificación de la reducción de plazos de respuesta. Con la simplificación y la eliminación de requisitos innecesarios, más la reducción de los plazos de respuesta, nos estamos asegurando de que estamos optimizando un trámite. Entonces, el día de mañana, para los que son dueños de trámites o para las personas y los equipos que nos ayudan a trasladar todo este conocimiento a las unidades técnicas, siempre hay que tener estos conceptos claves. Requisitos y plazos de respuesta son dos elementos cruciales que afectan que tienen impacto, que determinan el impacto de los trámites sobre los regulados. Tenemos una octava arista que tiene que ver con la reingeniería de procesos y procedimientos, en donde se aplican metodologías de ingeniería para optimizar procedimientos. Es decir, ya el proceso interno desde solicitud hasta resolución de los trámites. Entonces, si se van dando cuenta, el ecosistema va acumulando distintos criterios que todos se van sumando al final y cuando se logra, pues, atinarle, mejorar cada uno de estos conceptos, pues podemos decir que estamos ante un trámite optimizado. Entonces, para poder llegar al tema de que estamos ante un trámite optimizado, tenemos que mejorar requisitos, tenemos que mejorar procedimientos internos, tenemos que mejorar todos los documentos y formatos que utilizamos hacia adentro y hacia afuera, todas las gestiones que se realizan para resolver un trámite al interno de la institución y, en fin, pues los plazos de respuesta. Entonces ya no solo basta ver, por ejemplo, como al principio que empezó todo este tema, no solo basta ver los requisitos, sino que ahora tenemos que ampliar el radar y ampliar el mapa y hablemos de simplificar procedimientos internos. En esta simplificación, en la aplicación de principalmente de principios de necesidad, de efectividad y de simplicidad, se pueden identificar ajustes normativos porque necesitamos garantizar de que lo nuevo que se está mejorando quede plasmado en la regulación. Y aquí hay algo fundamental. Acuérdense que bajo el principio de legalidad y seguridad jurídica, tanto nosotros como OMR, para aplicar la mejora regulatoria, los usuarios leen o entienden la actuación de la administración pública a través de sus regulaciones. Eso quiere decir que estamos bajo el entendido de que lo que está en la regulación, lo que está en ese reglamento, en esa ley o en esa normativa, es exactamente como actúa la institución. Y ahí es donde viene pues, a reforzar el principio de seguridad jurídica. Entonces, es necesario hacer los ajustes normativos, reformas o emisiones de normas que garanticen que todo lo que se ha logrado en simplificación de trámites quede plasmado, pues digámoslo, para siempre, por escrito, en la norma. Eso se traduce en que, por ejemplo, si se identificaron que se pueden eliminar pasos o se pueden eliminar requisitos, pues eso hay que ir a hacer, eso hay que trasladarlo a la norma y limpiar las normas. Y luego venimos a la arista número 10, que tiene que ver con la aplicación ya de metodologías de costos de cumplimiento. Entonces, para estar garantizados de que lo que estamos simplificando realmente está generando mayores beneficios que costos, es donde aplicamos estas metodologías.
Entonces ya no es suficiente solo y con todo respeto, el yo creo y el yo asumo, sino que hay que aplicar números, matemáticas, para sacar datos duros, datos concretos sobre cuál es el impacto que ustedes tienen sobre la población. Cuando terminamos de simplificar en términos de estos elementos cruciales, pues procedemos a la inscripción de sus trámites dentro del Registro Nacional de Trámites. Y solo vale mencionar otra vez cuáles son los efectos del Registro Nacional de Trámites, porque se acuerdan, ¿verdad?, que no solo es un simple catálogo de trámites, tiene sus efectos legales y del que lo que quede inscrito en el registro del OMR así será exigible para la población. Y eso es un logro, de hecho, para cada una de las instituciones. Es un gran logro, es un avance, es un paso para adelante para la administración pública. Y esto lo consolidamos y también lo materializamos a través de un certificado de inscripción de trámites. Entonces, este documento certifica que ese trámite cumple con la ley de mejora regulatoria y la ley de procedimientos administrativos, cumple con los principios de mejora regulatoria y también los principios que están estipulados en la LPA. Entonces, es un mensaje también hacia nuestros titulares y es también un mensaje hacia la población, hacia los regulados, en el sentido de que si ese trámite tiene un certificado de inscripción en el registro, es porque está simplificado. Sí o sí se simplificó. Esa es una garantía que ofrecemos a la población que de hecho genera muchos beneficios, tanto para la administración pública como la población. Para nosotros en la administración, pues nos estamos garantizando de que estamos haciendo las cosas mejor. Y para la población, pues se está limpiando esa imagen que tiene y el índice de reputacional que tiene la administración pública en ojos y boca de los usuarios. Posteriormente, luego que ya estamos ante un trámite simplificado, siempre es nuestra visión que procedamos a digitalizar el trámite. Y aquí, pues, ustedes saben de que hay varias alternativas, desde herramientas disponibles por la administración pública, como aplicaciones de código abierto. Hay otros casos en los que, pues, sí se ejecutan proyectos que tienen que ver con desarrollo o con conseguir financiamientos. Posteriormente, cuando se haya cumplido la simplificación y la digitalización, hay una actividad de monitoreo y seguimiento, la cual se llama y está denominada vigilancia y policía del trámite. Entonces es una forma de asegurarnos que todo el trayecto que hicimos a través del ecosistema de trámite se mantenga y esté garantizado para siempre, que realmente que se haya lanzado esa plataforma, que los requisitos que están en esa plataforma sean los inscritos en el registro de trámites y pues obviamente estén simplificados y entre otros logros y resultados que se hayan conseguido durante la aplicación de las otras aristas. Entonces, recalcando, vamos a profundizar un poquito sobre la lista número 10. En lo relacionado a los costos administrativos de trámites. Para comenzar a hablar de los costos administrativos, sí es necesario que hablemos de algunos conceptos que están relacionados y que explican el porqué de la implementación de esta metodología. En primer lugar, tenemos la burocracia. Nosotros vamos a introducir el concepto de burocracia inicialmente como neutral, es decir, de que ni buena ni mala. Ya le voy a explicar un poquito por qué, porque conceptualmente sí es un término que se maneja neutral y se llama la organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que les son
propios. Previo a que desarrollemos un poquito más este concepto, les quiero presentar un video. Ah, Deme 2 segunditos, porfa, en lo que configuro el audio. Gracias.
Solo confirmando, no se escucha el audio aún, ¿verdad? Listo, vamos a verificarlo en unos segunditos. Vamos a continuar con la temática. Las disculpas del caso, vamos a seguir con la temática. Y en unos segunditos vamos a reproducir el pequeño video. Bien, ¿cuáles la, las críticas siempre o cómo se emplea el concepto de burocracia de parte de los ciudadanos, de parte de los empresarios hacia la administración pública? Pues siempre, y lo voy a decir, nos han tildado como ineficientes, eh, en el sentido de que se suele decir de que las instituciones son muy burocráticas. En fin, la burocracia lo que hace es desplazar los objetivos de los trámites. Entonces, el tema es que si estamos queriendo incentivar e impulsar, por ejemplo, la actividad económica o que las personas cumplan con sus obligaciones, cuando tenemos un trámite demasiado burocrático, se emplea una mala burocracia, entonces se pierde o se desnaturalizan los trámites. Y cuando pierden estos procedimientos, pierden sus objetivos, entonces comienzan como actuaciones fuera del marco de lo regulado por parte de los usuarios. La mala burocracia lo que hace también es ahogar la innovación. Entonces impide que las cosas se hagan de otro modo, de una forma más ágil, más eficaz o más eficiente. No permite implementar nuevas formas de hacer nuestro trabajo. Fomenta los puntos ciegos. Cuando hay demasiada burocracia o la burocracia es excesiva, se puede traducir en exigencias de requisitos innecesarios, ejecución de pasos innecesarios, llenado de formatos innecesarios, y al final lo que fomenta son puntos ciegos dentro de un trámite. Entonces perdemos el criterio para resolver los trámites. Y esto de hecho lo repetimos de parte de las palabras que vienen desde, por ejemplo, organizaciones mundiales como la OCDE, en el sentido que la burocracia deshumaniza, desgasta a los usuarios, los hacen incurrir en costos innecesarios y pérdidas
de tiempo. Incluso la simplificación en exceso puede ser y estar acompañada con el tema de una mala burocracia, en el sentido de que, y esto es viéndolo del lado opuesto, en el sentido de que en vez de exigir una gran cantidad de documentos innecesarios, pues se exigen menor que la cantidad mínima necesaria para tener un criterio para resolver un trámite. Entonces volvemos y caemos también otra vez en la desnaturalización de trámites. Y al final, pues la mala burocracia o en exceso es coercitivo. Bien, hemos venido introduciendo el tema. Solo la licenciada Gilma no me escucha. Los demás sí mantienen. Sí, escuchamos. Listo, gracias. En cuanto venimos introduciendo algunos temas, gracias, eh, para poder comprender el tema de costos administrativos. Y vamos a presentar una pequeña estructura de todos los costos, porque nos vamos a concentrar en un término bien específico que se llaman cargas administrativas. Para seguir hablando de cargas administrativas, solamente es necesario que tengamos claro qué es la simplificación administrativa. Por definición, es toda actividad dirigida a hacer más sencilla, más fácil y menos complicada la actuación de la administración pública. La política de mejora regulatoria también viene fundamentada con la política de simplificación administrativa, se complementan. Y al final lo que buscamos es optimizar procedimientos. La simplificación administrativa actúa básicamente sobre los procedimientos administrativos, es decir, procesos o secuencias de trámites y actuaciones a través de los cuales las instituciones adoptan decisiones sobre las solicitudes formuladas por los ciudadanos o sobre la prestación de los servicios cuya satisfacción o tutela tienen encomendada, es decir, para lo cual ustedes tienen la competencia. Así que cuando comencemos a desarrollar estas metodologías nos vamos a dar cuenta de que se cuantifican todas estas acciones o todas esas actuaciones que son requeridas para cumplir con una obligación estipulada dentro de una regulación. El tema de costos administrativos y la simplificación administrativa por medio de metodologías de costeo viene y nace también a partir de una recomendación de la Unión Europea. La Unión Europea promueve mucho la mejora de la tramitación mediante la normalización y reducción de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad, fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas. Y de hecho este organismo apoya mucho y promueve el tema de normalización. Eso se traduce en estandarización. En la medida de lo posible, recomendamos que se implementen formularios únicos, que se reduzcan la cantidad de formatos distintos que se utilizan para la resolución de trámites. Eso incluye formatos que tiene que llegar al usuario, como también nuestros formatos de controles internos, un formato, digamos, para emitir una prevención, un formato para emitir un mandamiento de pago, un formato para llevar controles de expedientes y cualquier otro que tenga que ver con el uso interno para resolución de trámites. También tenemos la recomendación de crear o mantener dentro de los servicios públicos un organismo consultivo compuesto de representantes de empresas, incluidas las pequeñas y las medianas, y de la administración con vistas a fomentar la simplificación de procedimientos administrativos y de la legislación. Este tema es bien importante porque tiene que ver con
en que se mejore la relación entre la administración pública y los particulares. Entonces sí nace de una recomendación internacional en el sentido de montar reuniones y mesas de trabajo que tengan que ver con recibir la retroalimentación de parte de los particulares. Y justamente la primera metodología que vamos a discutir tiene que ver mucho con obtener información directamente de las empresas y de los ciudadanos. Ahí vamos a explicar un poquito se alimentan, de cómo se alimentan estas metodologías. Estimada audiencia, vamos a hacer una pequeña pausita porque me va a apoyar mi compañero Julio con un video, con el video. Así que voy a dejar de presentar por este momento y le cedo el control a Julio, porfa. Buena consulta. Acá es recepción, ¿no? Ya que te interrumpo, ¿dónde vamos para hacer el trámite del proveedor de la Intendencia? Buenas, ¿acá es el trámite del proveedor de la Intendencia? ¿Trajeron comprobante de DGI, BPS, fotocopia de cédula y timbre profesional de 120 pesos? Los comprobantes sí, de la fotocopia de cédula y el timbre no decía nada en la página web. Bueno, bien, no pasa nada, chicos. Vayan llenando estos formularios por acá y después van por eso que les faltó. Y esto acá también. Listo. Bien, bueno, vayan ahora entonces por la fotocopia de cédula y el timbre profesional y pasan con mi compañera que les tiene que verificar la documentación. ¿Ya? Llévenles. Buenas, nos mandó la muchacha por lo de proveedor de la Intendencia. Sí, adelante. Permite. Gracias. A ver. Ujú, sí. Sí. Bueno, esto estaría pronto, ¿eh? Ahora tiene que ir al tercer piso a la habilitación. Nah, me tenés que estar jodiendo. Son 2 timbres. Tienen que traer uno más. Bueno, acá tenemos el timbre.
¿Saben qué, muchachos? Es mi media hora de descanso. Pasen con derecho con mi compañero, el cero sello. Díganme. Necesitamos que nos sellen estos papeles. ¿Y el timbre? Acá. Uy, se me cayó el sistema. Sí, soy yo. ¿Podés venir que se me acaba de caer el sistema? ¿Qué quieres que haga si no? Dale. Ahora sí, muchachos, vayan al tercer piso por la habilitación. ¿Cuánta gente que hay? Sí, la verdad, insoportable. Y mira aquella, las raíces que tiene en el pelo. Ay, no me digas qué asco, por favor. Yo no sé para qué se ponen si después lo pueden mantener, ¿no? Ahora hay algo que yo no entiendo. La gente, ¿para qué viene todo a último momento? ¿A joder? A último momento. Hace 4 horas estamos dando vuelta por el edificio por culpa de su organización. Y encima nos quedamos sin agua 2 veces. El trámite está pronto. Sí. Tengan buen día. Gracias. Por fin vamos a volver a la U. Por fin, ¿no? Hola. Fede, ¿todo bien? Te llamo para darte una buena noticia. Vuelven a cobrar como antes, así que ya no es necesario que hagan el trámite de la intendencia. ¿Hola? Fede, ¿estás ahí? Hola. Gracias, Julio. Bien. Concluyendo con la presentación del video, pues vemos un ejemplo claro de actuaciones innecesarias dentro de un trámite. Y ahí vemos también la exigencia innecesaria de ciertos requisitos, o por ejemplo los medios de consulta de trámites, como vimos al principio, no concuerda con la realidad ya cuando el usuario llega realmente a solicitar su trámite, a querer gestionar su trámite. Como mencionaba puntualmente, que se le exigió un requisito que no estaba publicado en un sitio web.
Por eso es tan importante saber manejar la información que la institución publica a través de sus medios oficiales. Entonces, ¿cómo mejoramos la situación que acabamos de ver en el video? Y surge la pregunta, ¿por qué simplificar los trámites? Fundamentalmente, para incrementar la eficacia, la eficiencia y la seguridad jurídica de cualquier proceso administrativo, ya que redunda en reducción de tiempo de respuesta, de requisitos y de costos en general. Y ejemplos de estos pueden ser el tiempo del personal, controles que se ejecuten, resguardo de información, registro, cualquier actividad que tenga que ver con la resolución de trámites. Entonces, con esto venimos y también justificamos el porqué de implementar estas metodologías. Aparte que tenemos un compromiso de parte de la Ley de Mejora Regulatoria para conseguir los fines que busca la mejora regulatoria en cuanto a la mejora continua, y eso significa que cada año tenemos que buscar ser mejores respecto a esta materia de trámites. Pero, sin embargo, por otro lado, hay una necesidad y hay un llamado de atención de parte de nuestros usuarios, de los ciudadanos, las empresas y agentes socioeconómicos, en que se les simplifique la forma en que tienen que cumplir sus obligaciones. Especialmente en temporadas o montándonos sobre estrategias que buscan mejorar el crecimiento económico, es sumamente importante implementar metodologías para simplificar trámites. Y al final, como mencionábamos, lo que buscan todas estas metodologías y la implementación de las herramientas es que la administración pública cada vez actúe de forma menos compleja. La primera metodología que vamos a revisar para la simplificación administrativa, para ello es necesario conocer otros conceptos fundamentales. Como pueden ver marcado, el concepto fundamental que vamos a profundizar se llaman las cargas administrativas. Dentro de los costos derivados de una regulación, es decir, a la hora que ustedes emiten o se promueve la aplicación de una regulación, eso tiene impacto sobre sus regulados. En primera instancia, pues esa regulación o esa obligación que se establece a través de una regulación genera costos económicos directos, hay costos de cumplimiento y hay costos estructurales a largo plazo que afectan, digámoslo, a los ciudadanos y a las empresas para cumplir con esa obligación. Hoy por hoy, pues vamos a profundizar en los costos de cumplimiento. Por ahí se manejan también los términos de sustantivos y administrativos. Hoy por hoy nos vamos a concentrar en los costos administrativos, específicamente los derivados de una normativa. Y las cargas, hablándolo específicamente, ya las cargas administrativas, de hecho, solo es un tipo de coste dentro, como ustedes pueden ver dentro de la estructura, dentro de otros costos que se han individualizado y representan una carga para las empresas. El enfoque de la simplificación está en la reducción de las cargas administrativas, nuevamente producidas por las normativas. La política de reducción de cargas administrativas es el conjunto de medidas o actuaciones promovidas por las administraciones públicas para disminuir las obligaciones o cargas de cualquier clase que imponen a ciudadanos y empresarios en el desarrollo de su actividad. Y aquí sí, si vamos profundizando un poquito, tiene que ver en primera instancia, por ejemplo, en cuanto a los requisitos y las actuaciones que tiene, o los esfuerzos que tiene que hacer una empresa para cumplir con la presentación de ciertos requisitos. Ya por definición,
Las cargas administrativas se definen como aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos, como estamos diciendo, para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Y por eso ejemplificaba, por ejemplo, la presentación de los requisitos. En general, los costos y la estructura de costos que acabamos de observar justifican o fundamentan o explican las obligaciones que tienen que cumplir los usuarios. Para comenzar a hablar de la metodología de la primera metodología de costeo, es necesario que desglosemos 3 componentes súper esenciales de los cuales se alimenta esta fórmula. Uno es las obligaciones de información. Entonces, nos situamos en que la norma establece una obligación en la que se requiere suministrar información al sector público, a la institución, o que el usuario la tenga disponible para una posible inspección o para ser aportada a petición de parte. Entonces, si lo ejemplificamos, estamos hablando de informes que tiene que generar una empresa debido al cumplimiento de esa obligación. Permisos, tener exenciones, obtener autorizaciones para funcionar o que se les exija realizar auditorías, son ejemplos del cumplimiento de obligaciones de información. Por otro lado, también hay el segundo componente, se llama solicitudes de datos. Y esto corresponde a cada elemento de información que debe de aportarse para cumplir la obligación de información. Ejemplos de ellos son la facturación que lleva una empresa, el empleo, los costos y datos relacionados con importaciones. Y el tercer elemento crucial para conseguir este costeo, pues tiene que ver con las actividades administrativas y son las actividades necesarias para cumplir con esta solicitud de datos. Pueden realizarse de forma interna o subcontratarse. Puede ser necesario realizar adquisiciones y esta deberá ser tenido en cuenta en el cálculo. Ejemplos de estos pueden ser revisiones, cálculos, presentación de información o la elaboración de informes técnicos que en muchos casos, pues si son informes técnicos bien especializados, incurriría en costos en una empresa en el sentido de que tiene que subcontratar la elaboración de estos informes técnicos. Estos 3 elementos definen la forma en que se calcula y se aplica el modelo de costeo estándar. Este modelo es un método para determinar las famosas cargas administrativas que hemos estado conversando. Puede ser aplicado para medir la aplicación de una ley para determinados sectores normativos o la legislación de todo un país. De hecho, tiene su cierto grado de versatilidad y de flexibilidad para poder ser aplicada a distintos cuerpos normativos y si estos cuerpos normativos están enfocados a regular ciertos sectores de la sociedad y la economía. Es adecuado, como mencionábamos, para medir propuestas de simplificación. Entonces, lo ideal es que se costee un antes y un después para poder establecer desde una línea base cuál ha sido esos beneficios que se están generando o esa reducción de costos que se está generando a través de propuestas de simplificación. Esencialmente, el modelo de costeo estándar responde a esta fórmula. El coste tiene que ver con la multiplicación de un precio por un tiempo y por una cantidad de veces que se realiza esa acción. Para cada actividad administrativa es necesario recopilar estos parámetros. Entonces, como veíamos, una regulación puede derivarse en
la obligación de presentar información en la solicitud de datos y datos que tendrá que presentar el usuario, por ejemplo, para dentro de un trámite. Y sumado a esto tiene que ver con la actividad administrativa, en el sentido de que cuál es el esfuerzo, cuál es la acción que tiene que hacer el usuario para conseguir cumplir esa obligación o presentar ese requisito. Por definición, el precio se define como los costes salariales más los gastos generales y entre paréntesis overheads. Esto es una traducción de gastos generales generados por las actividades administrativas realizadas internamente o el costo por hora generado por los proveedores. El tiempo se define como aquel requerido para completar una actividad y la cantidad tiene que ver con el tamaño de la población afectada, empresas o personas naturales, y la frecuencia con que la actividad debe realizarse cada año. La fórmula básica del modelo de costeo estándar en su elemento sobre cargas administrativas, volvemos otra vez y repito que se define principalmente con estos tres elementos: precio, tiempo y cantidad. Y la cantidad de hecho está desglosada por la población o la cantidad de usuarios o regulados que tienen que cumplir con esa obligación, por la frecuencia. Usualmente lo que hacemos es convertirla de forma anual. Entonces se multiplica por la frecuencia o las veces que se tiene que realizar esa actuación en el año. El coste se obtiene de la sumatoria de la multiplicación del salario, incluyendo gastos generales, por el tiempo que una empresa de eficiencia normal dedicó a cada actividad administrativa y multiplicada por el número de veces que se realice esa actividad en un periodo dado. Entonces volvemos otra vez. El tema de cargas administrativas tiene que medir con el precio y el tiempo que una empresa de eficiencia normal dedicó al cumplimiento de esa actividad administrativa. Entonces estamos midiendo lo que le cuesta a la empresa, por ponerle un ejemplo, cumplir con ese trámite o con esa obligación. Los costos dependen del número de horas invertidas, así como el salario de las personas que se ocupan de esta y sus gastos generales asociados. El modelo de costeo estándar señala que se deben identificar los grupos de ocupación de empleados que efectúan las actividades administrativas y su salario por hora junto con los gastos generales asociados. Entonces, prácticamente nos conduce a medir cuántos recursos tiene que invertir o gastar una empresa o un ciudadano para poder cumplir con una obligación. Llámese hoy por hoy, digámoslo, un trámite. Dentro de las ventajas de este modelo, primero es que permite identificar aquellas partes que generan las mayores cargas. Entonces, en el desglose de todas las actuaciones que tiene que realizar la empresa para cumplir con el trámite, ahí podemos identificar dónde están los mayores costos y poder tener propuestas de actuación de forma priorizada. También revelan las etapas del ciclo de vida en que las empresas incurren en mayores gastos de administración. Entonces nos permite también identificar, por ejemplo, en qué etapa de la vida de la empresa se suelen activar los trámites y por ende relacionarlo con sus costos. El modelo nos permite tomar una muestra o permite muestrear o priorizar incluso dónde deben concentrarse los esfuerzos para simplificar las regulaciones. Acuérdense que las regulaciones pueden contener varios trámites y la metodología nos permite entonces poder identificar cuáles son los trámites más caros dentro de una regulación. También el modelo ayuda a identificar los costos totales derivados
de estas cargas administrativas. Entonces, al final también lo que estamos buscando es poder entendernos dentro de un lenguaje monetario, es decir, cuantificar o monetizar el impacto de ese trámite. Cuando lo ponemos en el lenguaje del dinero, pues ahí sí ya nos podemos dimensionar bastante y hacer comparaciones sobre cuál es el impacto de esas obligaciones. Finalmente, pues estas metodologías tienen como objetivo identificar dónde están las mayores molestias que reportan las empresas o cuáles son las políticas que las empresas encuentran inapropiadas o difíciles de cumplir. En lo relacionado, por ejemplo, a los trámites que se les exige a la sociedad y a las empresas. Por otro lado, esta metodología también tiene sus desventajas. El modo de información implica entrevistar directamente al personal responsable que realizan los trámites. Puede ser demasiado costoso, requiere conocer los costos de una empresa promedio de cada sector. Y además, para poder tener un análisis integral, es necesario también que se cuantifiquen beneficios. Entonces, ya el resultado de los beneficios y costos, pues nos va a dar una visión más integral de cuál es el impacto que tienen las obligaciones que estamos imponiendo sobre los particulares. Hoy por hoy, pues, como solo estamos cubriendo la parte de costeo, en su momento, pues, se va a ampliar el análisis integral para que ustedes tengan también formas de medir estos beneficios. El modelo de costeo estándar es uno conocido internacionalmente. Hay países que aún lo siguen aplicando, pero sí es importante mencionar que hay modelos alternativos al modelo de costeo estándar. Algunos incluso han sido tropicalizados según las realidades de los países donde se están aplicando. Un modelo alternativo al modelo de costeo estándar se llama el modelo Simplifica, y este de hecho nace y fue desarrollado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México y usado ampliamente en ese país. Lo promueven mucho, de hecho automatizaron la implementación de esta metodología a través de herramientas, pues, de software para poder costear y poder hacer uso de esta metodología. Esta metodología de Simplifica está basada en la misma estructura del modelo de costeo estándar, en la que utiliza el conocimiento de los funcionarios públicos, de las dificultades que experimentan los usuarios para cumplir los requisitos de los trámites. En cuanto a El Salvador, su trayectoria y su experiencia en la implementación de esta metodología comienza en el 2017, en la que el organismo de mejora lleva a cabo un proyecto para medir los costos de los trámites, en específico de los ministerios. Actualmente incluso es impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer mediciones en todo Latinoamérica. Incluso el BID, como siempre, está impulsando temas de mejora regulatoria. Este es un modelo que también ellos recomiendan, y aparte recomiendan incluso otro modelo más simplificado de costeo. Adicionalmente, hay un modelo que es bastante útil que viene promovido por el gobierno de España y se denomina el método simplificado de medición de cargas administrativas. Este fue desarrollado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de España y usado ampliamente en ese país. Aquí se cambia un poquito la forma en que se calculan estos costos. Prácticamente está basado en una tabla estándar. Esta tabla estándar contiene elementos ya estandarizados de actuaciones que tiene que hacer una empresa para cumplir un trámite. Una empresa o un ciudadano para cumplir un trámite. De hecho, su aplicación es
menos compleja, es más sencilla, más simple, versus las metodologías alternativas y sobre todo la metodología de costeo estándar. Siempre cumple y busca el mismo objetivo, que es cuantificar o monetizar el costo de los trámites. Ese costo también, que se calcula unitariamente, se multiplica por una frecuencia anual con la que se realiza el trámite, lo que permite determinar la carga administrativa por ese trámite. Algo que tienen en común y en similitud estas metodologías es que se traducen a una, digamos, una periodicidad anual. Entonces, lo que se debería de hacer a la hora de aplicar estas metodologías es calcular montos, costos anuales. Partiendo y tomando de base la metodología del Gobierno de España, este organismo de mejora regulatoria ha diseñado su propia metodología para la medición de estos costos y cargas administrativas que los trámites tienen sobre sus regulados. Y es justamente la metodología que vamos a platicar un poquito más a fondo ahorita. Hemos identificado, tras haber estudiado todas estas metodologías, de que hay algunas que presentan sus desafíos, sus retos para poder implementarla exitosamente. Tomando de base las experiencias y lo que se pudo recopilar a partir del proyecto de Simplifica desde el 2007, más el aprendizaje que hemos tomado de las otras metodologías, siempre aterrizamos de que tiene que haber un proceso de medición que se aplique de manera estándar. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tener actividades estándar o tener una tabla estándar con un listado de actividades ya estandarizadas que permiten o faciliten la aplicación de este modelo. Hemos identificado de que hay una ausencia de estudios generales o estadísticas fiables sobre los gastos generados por las obligaciones impuestas a ciudadanos y empresas, y de hecho es caro hacerlos. Podría requerir toda una consultoría e intervención de alguna otra empresa que nos facilite o le ayude a las instituciones a realizar estos costeos. Se ha identificado también de que hacen falta estudios sobre la actividad de la gestión interna de las empresas. Entonces, debido a esta falta de información y la forma y los métodos de recolectar esta información, pues este organismo presenta su propio modelo, que está, como les mencionaba, está basado en el modelo simplificado del Gobierno de España. Retomando las experiencias y pues los resultados conseguidos en la simplificación de muchos trámites a través del Registro Nacional de Trámites, se calibran los factores que influyen sobre el cálculo de este costo. Debo mencionar de que las actividades estándar, incluso los montos estándar que se han asociado a la lista estándar que en unos momentos vamos a ver, están todos basados en recopilación de información por medio de fuentes primarias. También sí se han secundado la recopilación de información a través de fuentes secundarias, pero solo menciono esto porque para garantizarles de que la aplicación de esta metodología está basado también y ha sido tropicalizada a datos en El Salvador. Tras haber diseñado esta metodología, se ha podido desarrollar una estructura de costos con el fin de poder determinar nuevamente con una metodología salvadoreña qué tan caro es un trámite. Prácticamente la forma de este costeo, la forma de calcular la carga administrativa tiene que ver con multiplicar un costo unitario
por su frecuencia y por la población que realiza este trámite. Por definición, el costo unitario es la sumatoria de la multiplicación de estos parámetros: tiempo destinado a la actividad y el costo por unidad de tiempo. La frecuencia, por definición, debe ser una anual, con la cual se realiza el trámite. Y finalmente, por definición, el factor de población es prácticamente la cantidad de usuarios o de regulados que deben realizar este trámite. Ahora bien, el tema y el elemento del costo unitario se define a través de una tabla con elementos estándar. Se han definido una serie de actividades estandarizadas. Y como les comentaba, todas estas se han recopilado y han socializado por medio de fuentes primarias. O sea, fueron una recolección de datos directa con las personas y con las fuentes de información que manejan estos datos. La estimación de estos elementos de costo se ha realizado tomando en cuenta datos recabados con especialistas. Nos hemos sentado tanto con especialistas para recopilar estos datos, estadísticas publicadas y baremos públicos, como les menciono, a través de fuentes secundarias. Para determinar este costo unitario, se deben identificar cuáles elementos de la tabla aplican y luego realizar la sumatoria de estos resultados. Entonces, para facilitar la aplicación, como les menciono, tenemos una tabla de donde ustedes tienen que seleccionar cuáles son las actividades que aplican. Al hacer la sumatoria de todos estos resultados, pues nos permite determinar el costo unitario del trámite, pero eventualmente, como queremos dimensionar esto de forma anual y poder en algún momento calcular costos por año, es necesario traducir esto a una periodicidad anual. Y esta es la tabla estándar con sus elementos estándar que han sido definidos, también con sus montos, sus costos estándar. Definidos en valores de dólares americanos, tenemos de entradita 11 elementos estándar. Dentro de estos está, por ejemplo, presentar una solicitud o incluso retirar la resolución. Su segundo elemento tiene que ver con la presentación de documentos, facturas o requisitos en generales, las aportaciones de datos en formularios, es decir, que se cuantifica el llenado de un formato o formulario. Se ha considerado también la elaboración de estudios o memorias técnicas, la llevanza de libros y controles o informes o documentos o información que se tiene que llevar para cumplir una obligación. Se ha también considerado la legalización o certificación de documentos. Se ha considerado también individualmente cuando una empresa o una persona necesita comunicar o publicar cierto resultado. Que hay trámites que se presentan en la administración pública que terminan con la obligación de publicar cierto resultado, ya sea en el diario oficial o por otros medios disponibles. Se ha cuantificado también y se ha considerado el control interno de parte de un profesional. Hay trámites donde es exigible que se cuente con un regente o con un profesional responsable para poder llevar a cabo o cumplir con esa obligación. Se ha considerado también la auditoría o controles por organizaciones o profesionales externos. Y también la atención de inspecciones o verificaciones técnicas por instituciones. Y finalmente, pues también hay ciertos trámites donde es obligación la realización de una consulta pública. Entonces, tras haber estudiado más de 2.000 trámites inscritos y más de otros 2.000 en proceso de inscripción en el Registro Nacional de Trámites, se ha considerado de que las actuaciones más significativas y más sustanciales que afectan a un usuario en el cumplimiento de su trámite son de entradita estas 11. Y a cada una se le ha asociado un monto
haciendo una distinción entre presencial y en línea donde aplique. ¿Cómo aplicamos esta tabla? Es necesario tener en cuenta de que hay montos definidos para los momentos en los que esta actuación se activa de forma presencial y se activa de forma en línea. Para este ejemplo, vamos a usar entonces una forma de trámite totalmente presencial. Entonces, como menú de restaurante de comida rápida, tenemos que ir seleccionando cuáles de estos elementos aplican para nuestro trámite. Idealmente, esta metodología o el modelo se tiene que aplicar por trámite. Y vamos seleccionando los elementos que aplican. Entonces, si hacemos un ejemplo de selección de elementos, por ejemplo, el primer elemento tiene que ver con presentar la solicitud o retirar la resolución. Entonces, la cantidad que se debe realizar esto como mínimo y en promedio en un trámite, pues es presentarse para entregar la solicitud y requisitos y después también presentarse para retirar su resolución, es decir, presentarse a la ventanilla de la institución. Entonces se ha cuantificado como 2 veces. Y el costo estándar que ya está definido en la tabla, únicamente lo jalamos y hacemos una pequeña multiplicación de cantidad por costo. Entonces 2 por 17 nos da 34. Y de ahí seguimos seleccionando qué otro elemento aplica. Entonces en este trámite de ejemplo tenemos que también se tiene que llenar un formulario con 7 secciones o 7 elementos. Y este tiene que ver con la selección del elemento número 3, aportación de datos en formularios. Entonces, como ya definimos de que el formulario para este trámite de ejemplo contiene 7 secciones que tiene que llenar el usuario, lo multiplicamos por el costo estándar presencial, que sería de $1 por elemento o por sección, y eso se traduce en que 7 por 1 es igual a $7. Sumado a esto, también es necesario presentar 2 requisitos anexos. Y volvemos al elemento número 2, que tiene que ver con presentación de documentos, facturas o requisitos. Entonces, como puntualmente el ejemplo lo dice, aparte del formulario se tienen que presentar 2 requisitos anexos. Se cuantifica la cantidad, se toma el costo estándar predeterminado de la tabla, se multiplica el 2 por 1 y obtenemos el monto final, costo unitario de la actividad de $2. Sumado a esto, también identificamos que se tienen que presentar estos requisitos en copia certificada por notario. En este ejemplo, por ejemplo, tomamos el elemento número 6, entonces partiendo del hecho de que se tienen que presentar 2 copias certificadas por notario del requisito, ponemos el 2 y pues tenemos que ir a leer de la tabla cuál es el monto asociado al elemento 6, que son $30, y hacemos la simple multiplicación de 2 por 30 igual a $60. Luego el costo unitario del trámite sería la suma de estos totales, 34 más 7 más 2 más 60, suma un total de $103. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. Si se asume que este trámite se debe realizar, sumado a este ejemplo, si se asume que este trámite se debe realizar una vez por año y que la población que debe realizarlo anualmente asciende a 2.000, y estos incluyendo personas naturales o personas jurídicas, el costo administrativo sería, aplicando la fórmula que acabamos de observar, nos traemos los $103 que acabamos de sacar de la sumatoria, mientras que el ejemplo nos dice que se hace una vez por año, pero lo hacen 2.000 personas naturales y jurídicas. Y haciendo la multiplicación, pues ya nos suma $206.000 anuales,
qué representa de costo administrativo de ese trámite. Y este ejercicio, de hecho, se puede realizar por año. Lo importante es traducir estos datos, los costos unitarios, por año. Podemos hacer otro ejercicio. En este caso, podemos retomar, podemos nuevamente utilizar los mismos elementos con los que veníamos ejemplificando. En este caso, presentar la solicitud y recoger la resolución se puede ejemplificar como con 2 veces. En este caso, el formulario tiene 10 datos o 10 secciones que se tiene que llenar el usuario. Aquí tiene que presentar 5 requisitos adicionales al formulario y además se debe de presentar una copia certificada por notario de uno de estos requisitos. Entonces eso representa un costo adicional. Hacemos la multiplicación de cantidad por costo, obtenemos nuestros totales y hacemos la sumatoria final para obtener $79 de costo unitario. Solo mencionarles de que para facilitarles la aplicación de esta metodología OMR y salvadoreña, estamos en proceso de montar estas herramientas dentro del sistema integrado de mejora regulatoria, así que en los próximos días podrán hacer uso de esta calculadora dentro del sistema integrado de mejora regulatoria, lo que les va a facilitar la implementación. Les agradezco mucho por su atención. Cualquier consulta estamos a la orden, cualquier preguntita estamos en cualquier medio disponible, por WhatsApp, por llamada, por correo. Les agradezco muchísimo y felices vacaciones. Con permiso. Muchas gracias, ingeniero Rivas, por habernos conducido en esta actividad formativa. Antes de finalizar, solo les queremos recordar a las personas que nos están acompañando y no han registrado su participación, por favor hacerlo a través del enlace que les hemos compartido en el chat de la reunión. A quienes lo hagan, este día por la tarde les estaremos compartiendo la presentación utilizada por el ingeniero Rivas y la grabación de esta capacitación. Y no nos queda más que reiterarle a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento y desearle desde ya una muy feliz vacación. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos y buenos días. Saludos.